Muchas gracias. En primer lugar, pues al contrario, les agradezco a ustedes, a la Comisión de Educación y de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el poder interesarse en México, en la experiencia mexicana, en estos ámbitos, en estas materias tan relevantes. Así que realmente el orgullo y el aprecio y el agradecimiento es de parte mía por estar ahora presentes aquí como miembros de la comisión. Es sin duda una pregunta que tiene varios filones de respuesta, pero es profundamente significativo poder adentrarnos a lo que debe de ser y a lo que debe constituir tanto la educación como la cultura en el ámbito de formación de ciudadanía. Creo que eso es algo en el que los gobernantes deben no solo de enfocarse, sino de profundizar, que lleve a la realización de políticas públicas plenas. Y me permito explicar. Recién estaba yo pensando y reflexionando sobre lo que tengo que decir en un seminario internacional, un congreso internacional que lo organiza también la Municipalidad de Lima sobre educación. Y me habían pedido adentrarme en el ámbito de la experiencia histórica mexicana en materia de educación, y entonces estaba yo retomando y estoy retomando las ideas y los pensamientos de José Vasconcelos, que fue el fundador del Ministerio de Instrucción Pública en México, lo que ahora se llama la Secretaría de Educación Pública. Y justamente él señalaba que la base fundamental y esencial del progreso debe de ser la educación. Pero él iba mucho más allá de la educación, porque era un momento, y estoy hablando de hace 111 años, 110 años, cuando concluye la Revolución Mexicana y hay que repensar el país, cómo reestructurarlo, y particularmente es cómo consolidar la idea de nación en México. Y me da la impresión de que en buena medida, si nosotros como mexicanos tenemos un fuerte nacionalismo y hemos tenido a lo largo del siglo XX una fuerte cultura, fue en buena medida por una decisión política. Y creo que esto es fundamental. Es decir, José Vasconcelos, cuando fue rector de la Universidad Nacional y posteriormente ministro de Instrucción Pública, imaginó el México que quería, desde una visión política. Y lo primero que dijo es: necesitamos educación, y educación para todos, que incluya a todos. Y entonces conformar sólidamente una población instruida, que lleve hacia el progreso. Pero no bastaba eso, necesitábamos también una gran hazaña cultural, que permitiera retomar no solo la tradición histórica de México y de antes de México, de las antiguas civilizaciones, pero conformar justamente valores fundamentales que nos dieran identidad y que nos permitieran también comprendernos como parte de un todo nacional. Y en ese sentido, él emprende una gran cruzada por conformar culturalmente a México. Y aquí creo que hay algo fundamental que hay que comprender: es México es profundamente nacionalista por su cultura, pero también, y se debe a Vasconcelos, es muy universal. Está perfectamente abierto al mundo. Es decir, no que el nacionalismo no nos lleve a encerrarnos, que el nacionalismo no nos lleve a entender como que somos únicos, sino al contrario, que formamos parte de algo más vasto, pero que tenemos características que nos diferencian y que nos permite enriquecer al resto y que nos permite también que el resto pueda enriquecernos a nosotros. Y creo que esa es la gran aportación que se hizo, y estoy hablando de la década del 20 del siglo pasado, donde se conformaban las bases del sistema educativo mexicano, pero la impresión que me da es que también se conformaban las bases de lo que sería una fuerte cultura.
si me lo permiten, líder en América Latina en muchos aspectos y con un gran posicionamiento mundial. Y una de las principales productos de esto es el muralismo mexicano, ¿no? Que se vuelve una escuela pictórica de impacto mundial, pero que también repercute esta fortaleza nacionalista en algunos otros aspectos. Está el auge de la novela de la Revolución Mexicana, que es muy significativa y que también de lo cual abrevamos como nación, de lo que somos, nos constituimos y de lo que podemos ser, y particularmente también de manera posterior, creo que ahí se sentaron las bases para poder comprender el contenido y la trascendencia y permeabilidad que tuvo en todo el mundo el cine mexicano, ¿no? Ya en la década de los 40 y década de los 50. Así que creo que educación como un proyecto de inclusión y adicionalmente un proyecto cultural como nación nos permite conjuntar perfectamente una visión muchísimo más integrada a favor de la creación de ciudadanía, ¿no? Y eso es fundamental y es esencial. Y luego tendría que venir en décadas posteriores seguramente un aspecto que es muy relevante y que en México lo hemos construido y lo estamos construyendo y es algo inacabado, que es la idea de democracia dentro de la ciudadanía, ¿no? En la cual todos los ciudadanos no solo somos jurídicamente iguales, sino particularmente este ánimo de no discriminación y de respeto a los derechos de todas las personas, ¿no? Creo que en esto es fundamental y que permea también en el ámbito de la elección de los ciudadanos que van a dirigir la nación, de quienes van a gobernar, de quienes van a pensar y a idear cuáles son las políticas y las acciones que deben llevarnos a un progreso incluyente de manera permanente, ¿no? Y ahí están, digamos, tres factores esenciales. Retomaría un poco el sentido de lo que estaba yo hablando hace un momento, del sistema educativo mexicano, ¿no? El sistema público, de la educación pública. Yo soy producto de la educación pública mexicana, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo y lo digo también con un gran aprecio al esfuerzo nacional que se hizo por conformar un sistema que sea permeable socialmente, pero al mismo tiempo que sea de alcance verdaderamente nacional. Y una de las características esenciales del sistema educativo nacional de México es que somos muy laicos, ¿no? Es un sistema educativo laico. Y eso permite, me da la impresión, de ser muy incluyentes, de poder tener una visión de integración de todas las visiones, de todas las creencias, de todas las culturas, de todas las influencias, sin menoscabo de vernos restringidos, ¿no? Y eso creo que me permitió crear desde los primeros años de educación esta posibilidad de ver a México como un país singular, con una cultura también muy singular, pero al mismo tiempo ser y permear perfectamente de las influencias culturales del resto del mundo. Y esto lo valoré también en los primeros años de lo que ustedes llaman secundaria, en la que nos enseñan y nos permiten comprender no solo la historia universal, sino los aportes culturales del mundo. Y cuando uno conoce el mundo, y no necesariamente de manera física, sino las aportaciones, uno valora muchísimo más lo que es uno mismo, capacidad de producción artística, cultural que tiene un país como México, y siente uno un profundo orgullo. Creo que ahí hay que partir justamente de esa situación. ¿Cómo puedes hablar de cultura de tu país? ¿Cómo puedes ser un difusor de la cultura de tu país? Ante todo, tienes que sentir orgullo justamente de esos valores, de lo que eres, de lo que representas, de lo que eres heredero. Y justamente la educación pública, la escuela pública mexicana, creo que me permitió comprender que somos
una extraordinaria nación, culturalmente hablando, y que debemos y nos debemos también de plantarnos en cualquier parte del mundo con un enorme orgullo de hacerlo. Y después fui comprendiendo más cosas, entendiendo más cosas. Después que me permitió mi propia carrera poder viajar por el mundo, entender que no estaba yo errado en esto, que la cultura mexicana tiene un lugar ganado en muchas otras naciones, que somos un referente cultural, y esto te llena mucho más de orgullo. Ahora, ¿por qué soy diplomático y por qué me gusta lo de la difusión de la cultura? Y yo tengo que retrotraerme a lo que nosotros llamamos el nivel preparatoria, que son los últimos años de secundaria de ustedes, que cuando el director de la escuela, y yo además no soy de la capital mexicana, ¿no? soy de una pequeña ciudad de provincia, no muy alejada de México, de la Ciudad de México, pero llevan este director en un medio casi rural, a diplomáticos de otros países, ¿no? A que nos hablen justamente de sus países. Y en ese momento yo sentí primero un gran aprecio por este gesto de acercamiento de parte de los directivos de la escuela, pero por otro lado la idea de que era algo que era extraordinario hacerlo. Recorrer el mundo y decir lo que es México, lo que representa México, lo que México produce culturalmente, y fue en ese momento, y digamos, estoy hablando de cuando tenía yo 16 o 17 años, que dije, yo quiero ser diplomático, ¿no? Yo quiero ir por el mundo y mostrar lo que es México, y particularmente lo que es su cultura. Y bueno, en fin, por eso entré a la carrera diplomática, a la academia diplomática, y pocas veces he tenido realmente, hasta que llegué a ser embajador, pocas veces tuve oportunidad de demostrar mi vocación cultural, porque yo me dedicaba a otro tipo de actividades en las otras embajadas en las que trabajé antes de ser embajador, a cuestiones de organismos internacionales, cuestiones de análisis político, cuestiones de prensa, cuestiones incluso de administración, pero ya siendo embajador uno tiene la potestad de ponerle el énfasis que uno desea a su propia a mi gestión de una embajada. Y pues bueno, la verdad, en mi primera inscripción como embajador en Honduras le di mucho al ámbito cultural, lo permitía, estábamos en Centroamérica con una gran cercanía con México, y ahora lo hago en Perú porque también hay una vocación y una identidad cultural muy clara con el Perú. Tenemos raíces comunes en el sentido de tener o de haber sido cuna de civilizaciones, de diversas civilizaciones, ¿no? Para decir a quien escucha que México no es solo aztecas y que Perú no es solo incas, ¿no? Y esto pues me facilita justamente poder hacer realidad un sueño que tuve de adolescente, que es mostrarle al mundo la fortaleza de la cultura mexicana. Así que un poco es eso, pero en buena medida también debo de admitirlo, la Academia Mexicana de Diplomacia lo obliga a uno, ¿no? a fortalecer la propia vocación, el propio orgullo por el país y adentrarse mucho en el conocimiento de los creadores mexicanos, en el conocimiento también de las tradiciones de México, de las artesanías de México, incluso que son maravillosas, extraordinarias, y de todo el bagaje incluso filosófico que hay dentro de la vasta cultura mexicana. Así que eso me ha permitido no solo valorar a culturas tan tradicionales y antiguas como pueden ser los toltecas o los olmecas, la cultura maya desde luego también, pero pasar también por la extraordinaria lucidez, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, con una enorme capacidad de manejo del lenguaje absolutamente magistral para una mujer a la que se le negó el acceso a la universidad, porque el sistema así lo hacía, ¿no? O sea, la mujer en el siglo
XVI, XVII no tenía acceso a estudios y sin embargo Sor Juana es un portento no solo de inteligencia, sino de una mujer profundamente culta, ¿no? Y pues bueno, el resto que hemos hecho como nación en materia cultural, pasando, como ya dije, en la extraordinaria novela de la Revolución Mexicana o los muralistas también del nacionalismo mexicano y teniendo a figuras claves, emblemáticas para la literatura o para la intelectualidad mundial, como puede ser Carlos Fuentes o también Octavio Paz, ¿no? Quizás hay dos momentos de la historia de México que justamente nos separan o por lo menos aceleran los procesos en México. Uno es lo que llamamos nosotros la Reforma, y eso estoy hablando 1850, 1860, y el otro lado, la Revolución, ¿no? Y eso es 1910, 1920. ¿Qué pasa en la Reforma? La Reforma es un movimiento en el que el ala liberal contra el ala conservadora, que fueron, al igual que el Perú, siempre en buena medida la lucha por el poder durante todo el siglo XIX y en prácticamente todos los países de América Latina, el ala liberal, conformada además por librepensadores que consideraban que la Iglesia como institución generaba algunos aspectos que iban en contra del desarrollo del país y en contra de las libertades. Y uno de ellos es la tenencia de la tierra. O sea, el principal tenedor de tierras al finalizar la independencia y las décadas posteriores era la propia Iglesia. Y era necesario liberar el país de un tenedor de tierras tan vasto como la Iglesia, justamente para poder distribuirlas y que la tierra ociosa muchas veces se convirtiera en productiva. Y eso querían los liberales, ¿no? Y otro de los aspectos era fundamental, y de ahí partimos, y repito, estoy hablando de 1850 a 1860, es el hecho de que el Estado tenía que estar por encima de la Iglesia en las cuestiones civiles. Y ahí también hacemos justamente una reforma del Estado mexicano, y esto que implica, entre otros, la creación del registro civil. Que no fuera la Iglesia quien determinara las partidas de nacimiento, por ejemplo. Que no fuera la Iglesia quien determinara sí o no la validez de la unión matrimonial. Y entonces ahí se genera y se empieza a generar esta idea de separación entre, por un lado, el Estado y por otro lado, la Iglesia. Y desde luego también que el Estado no tenía por qué responder a los dogmas religiosos. Y empezamos ahí. Y esto ni es fácil, ni es sencillo, y generó justamente la guerra de reforma, la guerra de los 3 años. Fue una guerra, en realidad, que al final derivó también en una intervención extranjera, ¿no? La intervención de Napoleón III, que establece el imperio de Maximiliano y de Carlota en México, que al final triunfan los liberales, triunfa la República con esta idea y esta sensación. Y otra de las cosas es que también rompimos relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿no? Toda la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, México no tuvo relaciones con el Vaticano, a pesar de ser un país profundamente religioso, profundamente católico, o como decimos los mexicanos, bastante guadalupanos, más allá del catolicismo, ¿no? Entonces, un poco es esto, la idea, la sensación, y creo que esto es el valor del laicismo, o sea, un Estado laico que permite la libertad religiosa, pero sin que la libertad religiosa se imponga sobre las cuestiones y las decisiones terrestres. Creo que cada uno en su ámbito, y la Iglesia o el cristianismo tiene pues un legado ahí muy claro también, en el que perfectamente todos tenemos o podemos adoptar una lección, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? O sea, la Iglesia no tiene por qué meterse en cuestiones del Estado, y el Estado tampoco tiene que meterse en los dogmas, en las creencias y en la fe de la gente.
¿no? Y creo que eso lo hemos sabido hacer. No ha sido fácil, tuvimos la guerra cristera después de la revolución, porque la revolución ahondó justamente en la laicidad del Estado, y esto generó también otra guerra civil, también que le llamamos la guerra de los cristeros, que también hubo serios problemas, y obviamente esto generó confrontaciones bélicas y en consecuencias muertes. No ha sido fácil en términos históricos, pero al final creo que hemos sabido tener esta capacidad de encontrarnos a nosotros mismos, del respeto a los ámbitos, y bueno, en la década de los 80, 90 del siglo pasado, pues finalmente reencontrarnos también y el aceptar que el Estado Vaticano es una entidad política, además de la cuestión espiritual, es una entidad política con la que podríamos perfectamente tener relaciones diplomáticas, y ahora felizmente tenemos estas relaciones y este diálogo muy cordial con el Vaticano, sabiendo que representa también o forma parte de la conciencia de fe de la inmensa mayoría de los mexicanos. Primero tengo que decir que desde que escuché esta expresión de Lima Ciudad Poética, me encantó. Es fascinante, es además evocadora, y permite generar mucha imaginación, ¿no? Y cuando uno recorre Lima, y no solo lo que llaman ustedes Lima, sino el conglomerado de distritos que al final, desde el punto de vista del extranjero, es todo Lima, ¿no? Y este conjunto humano, pues, de 10 millones de habitantes, uno se da cuenta de que está en un pequeño universo que implica varios mundos, y que son, tendré que decirlo de esta manera, poetizables de manera diferente, un acercamiento sentimental y visión hacia Lima. No solo estar en el cercado de Lima, ver las viejas construcciones coloniales, sino en un distrito tan moderno como es San Isidro, y de repente toparse con una huaca, es decir, con un vestigio arqueológico. Eso es fascinante también, y esto lo tenemos a menos de 70 metros de aquí. Ayer también estaba en Pueblo Libre, fui a una feria de libro, y de repente caminaré por aquí, caminé un par de calles, en la calle de Bolívar, me paré, y de repente me pareció profundamente urbano el escenario, pero al mismo tiempo muy acogedor, que a veces la parte urbana es de rechazo espiritual, ¿no? Construcciones, automóviles, semáforos, las personas que pasan de manera urgente porque la vida urbana es siempre deprisa, y de repente me paro en la esquina y digo, wow, esto es como para hacer un poema. O sea, uno ve aquí y evoca uno a Luis Buñuel, ¿no? En esta reconstrucción fascinante de lo urbano y la urbanidad. Y en efecto, eso tiene Lima, diferentes escenarios, diferentes sabores, diferentes contextos que lo hacen fascinantemente poética, ¿no? Eso es así sin duda. Ahora, ¿qué hacer? Es sin duda complicado. Complicado, pero al mismo tiempo es rescatar el espíritu humanista de la educación y de la formación, que es lo que platicábamos un poco antes aquí de la entrevista. Es decir, estamos en curso en una nueva revolución industrial, tecnológica, del conocimiento, de la información, y eso debería llamarnos la atención a la acción a muchos de los que creemos en el sentimiento profundamente humano de la convivencia entre nosotros.
Es decir, que el conocimiento, la información, la tecnología no nos avasalle como seres humanos. Y aquí la poesía sin duda que tiene un elemento central, es decir, el manejo del lenguaje para acercar sentimientos, para acercar visiones, para acercar vivencias. Y este sin duda que es un trabajo fundamental y esencial. Así que cuando veo un libro en una feria de poesía, digo, todavía hay futuro, todavía hay humanidad, y que no sea la tecnología la que prevalezca, ¿no? Sin duda nos dará progreso, nos dará bienestar, pero lo humano nos lo tiene que dar el sentimiento, y la poesía es sentimiento. Primero, sin duda, yo creo que lo que acabo de decir no es un rechazo al progreso, ni a la técnica, ni al conocimiento. Es al contrario, creo que como naciones tenemos que, y como sociedades, ¿no? Como sociedades tenemos que tener la capacidad de poder subirnos al tren del progreso, ¿no? Eso sin duda. Tenemos que hacerlo, nuestras poblaciones lo demandan y nuestro destino lo merece y tenemos sin duda que hacerlo, ¿no? Es decir, que seamos generadores de conocimiento, que seamos generadores de tecnología y en ese sentido que nuestra población, nuestras naciones gocen del privilegio y del gusto del progreso, pero al mismo tiempo saber que somos naciones creadoras de cultura, que antes de la técnica o de estas revoluciones muy occidentales, en realidad lo que existía era una gran visión de vida, y particularmente en el mundo andino, ¿no? que lo hacen y lo reivindican de una manera muy fuerte y muy firme, el buen vivir, ¿no? Creo que ahí está en buena medida este hecho de aceptar, utilizar, adentrarse en el mundo cultural, en el mundo tecnológico, en el mundo de la información, en el mundo del progreso industrial, pero al mismo tiempo también, sin duda, es rescatar estos valores humanos, civilizatorios, culturales, que nuestros dos países tienen y que lo tienen de una dimensión muchísimo más grande que algunas otras naciones, no solo de América Latina, sino de algunos otros lugares, y en consecuencia nosotros no solo tenemos eso, un desafío, tenemos también una obligación, ¿no? Una obligación de rescatar esta gran tradición cultural, esta gran tradición de naciones con las que nos hemos forjado y poder ponernos por encima justamente del avasallamiento tecnológico. Y esto lo debemos de hacer justamente con la filosofía, lo debemos hacer con la cultura y lo debemos de hacer también con la poesía como una herramienta fundamental de diálogo entre seres humanos, ¿no? Bueno, creo que este es un año particularmente diferente al resto por una razón muy simbólica, simplemente conmemorativa, pero que nos permite y que nos debería permitir todavía en lo que resta tener momentos de reflexión. Es decir, el Perú está culminando 200 años desde que San Martín proclamó la independencia del Perú. Y nosotros estamos completando 200 años desde que concluyó la lucha armada por la independencia de México. Es decir, 200 años de independencia que en realidad lo que debemos de pensar es que a partir de ahora empezamos a construir nuestro tercer centenario. ¿Qué queremos hacer como naciones? ¿Cómo nos vemos como naciones en la construcción de este tercer siglo de vida independiente? Y creo que ahí tenemos que tener claridad de hacia dónde llevar a nuestros países. Y esto nos permite pues también señalar, o me permite señalar, que junto con otros 5 países centroamericanos que también celebran su independencia este año, que somos una gran comunidad, que tenemos
valores, que tenemos también identidades históricas y que tenemos también formas culturales muy cercanas y que en consecuencia, más allá de nuestras patrias, tenemos también un vasto terreno de entendimiento y de comprensión entre hermanos latinoamericanos y en ese sentido también que en todos y cada uno de nosotros podamos aportar un grano a lo que podríamos llamar la cultura latinoamericana o más allá, y termino justamente con José Vasconcelos, cómo hacer realidad la raza cósmica.